situación de salud por la que atravesamos nos ha llevado a salir de los estándares tradicionales de reunirnos. Y bueno, en el entendido de que la iglesia no es un edificio, sino el cuerpo de creyentes que la conforman. En este momento, la iglesia no está junta, pero debemos entender que estamos unidos en el Espíritu. Aunque estamos viviendo tiempos difíciles, sepamos tomar las decisiones correctas que corresponden a hijos entendidos. Estos tiempos son los tiempos donde nosotros vamos a estar mostrando al Cristo que nos habita, donde nosotros vamos a estar mostrando la fe que nosotros tenemos. En estos tiempos es cuando la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Iglesia, yo te invito a que seas la expresión gloriosa, a que entiendas, a que tomes, abraces esta palabra y confíes en el amor de Dios, que es eterno, que es para siempre y que no hay manera, nadie te puede arrancar de la mano de nuestro Dios. Muy buen día, ¿cómo estamos hoy? Y bueno, continuamos con el estudio de la palabra. Qué agradable es seguir pues comentando, estudiando la palabra, creciendo en Cristo, porque eso es lo que hace la palabra, nos lleva a tener un crecimiento, una madurez en Cristo. Y continuamos. Y bueno, quiero compartirte un poquito el mensaje que el apóstol Pablo le daba al hombre de Dios. En este caso era a Timoteo, pero en Cristo cada persona, en Cristo cada hijo es un hombre de Dios. Y este mensaje pues va dirigido para ti, que eres un hombre de Dios. Y quiero que me acompañes, por favor, a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo del 11 al 14, que cita de la siguiente manera. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Bueno, el contexto de esta carta a Timoteo en el capítulo 6, Dios estaba hablando a través del apóstol Pablo a Timoteo, hablándole acerca de la sumisión a Dios, de estar sujeto a Dios. El apóstol Pablo estaba afirmando a Timoteo en su realidad en Cristo. Y el propósito de esta carta es también afirmar a todo hombre de Dios, afirmar a los hijos de Dios, a afirmarnos en Cristo Jesús. Y bueno, él le mencionaba primeramente, eres un hombre de Dios. Y realmente cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido constituidos por Dios sus hijos. Hemos sido constituidos hombres de Dios. Hemos sido constituidos seres espirituales que participamos de lo divino, que participamos de la naturaleza divina. Y bueno, de la misma manera, esta porción de la Escritura la podemos tomar como un referente para nuestra vida. Pues en Cristo somos hombres de Dios. Y los consejos que el apóstol Pablo daba nos ayudan a vivir vidas que den gloria a Dios. Y quiero tomar 5 consejos que el apóstol Pablo le daba a Timoteo, y el primero que le dice es: huye
persigue, pelea, aférrate y obedece. Estas 5 palabras o esos 5 consejos que el apóstol Pablo le estaba dando a Timoteo son muy importantes. Tú tienes que entender que la palabra nos invita, la palabra nos guía a que nosotros podamos vivir vidas que sean efectivas, vidas que den testimonio, vidas que puedan arrastrar a otros a Cristo, que puedan ser alcanzados para Cristo, que sean gente que puedan conocer este mensaje de salvación. Y bueno, la clave de su éxito en todas las actividades es la perfección que produce el estar expuesto a las Escrituras. En la misma carta de 2 a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, cita de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Fíjate lo que esta porción de la Escritura está diciendo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura fue escrita por hombres, aproximadamente 41 autores distintos, en un periodo aproximado de 1500 años. Muchos de ellos no se conocieron entre sí, pero aunque fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios. La palabra inspirar quiere decir que fue soplada, que fue dada por Dios para que los hombres de Dios y los hijos de Dios pudieran tener dirección, pudieran ser guiados, pudieran tener conocimiento, pudieran tener entendimiento, iluminación de la palabra que está escrita. Y dice que la palabra es útil para enseñarnos lo que es verdad. Lo primero que un hijo de Dios tiene que entender y se le debe de enseñar es la verdad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la verdad nos hace libres. Entonces, lo primero que debemos de darle o mostrarle a la gente no es condenarlos, no es hacerle ver todos sus errores, aunque los tienen, sino que lo primero que tenemos que mostrar es la verdad. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal. Entonces la palabra nos muestra aquellas cosas que no estamos haciendo de la manera correcta en nuestra vida. Y también dice que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Fíjate lo padre de la palabra. Dice que trae una corrección, pero nos enseña lo correcto. No solamente dice eso está mal y te deja así, sino que te dice, mira, eso no es correcto, pero esto se hace de esta manera. Eso es la función de la palabra. Y bueno, te decía que los 5 consejos que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, al hombre de Dios, el primero de ellos es: huye de todas las maldades. Hay quien piensa que nuestra fe es pasiva y no activa. Todos se lo quieren dejar a Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones correctas que corresponden a hijos entendidos, con una identidad correcta y conocimiento de la voluntad de Dios. Nosotros, a través de la Escritura, aprendemos a tomar las decisiones correctas. Los hijos de Dios no le dejamos todo a Dios. No le pedimos a Dios que resuelva nuestros problemas, sino que le pedimos a Dios que nos dé dirección, que nos dé iluminación, que nos revele cuál es su voluntad para que nosotros podamos ejecutar su voluntad. No le dejamos todo a Dios porque Dios ya hizo su parte, Dios ya hizo lo que le corresponde. Ahora a cada hijo de Dios le corresponde ser entendido, le corresponde conocer la Escritura, le corresponde atender la Escritura y le corresponde vivir de acuerdo a lo que la Escritura nos dicta que nosotros hagamos. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 11, cita de la siguiente manera: pero tú, Timoteo,
eres un hombre de Dios. Así que huye de todas esas maldades, percibe la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Bueno, el contexto, te decía hace un momento, del diálogo del apóstol, estaba hablándole acerca de las consecuencias de vivir vidas separadas de Dios y vidas afanadas con la riqueza y el desorden. Por eso estaba hablándole, o es el contexto de lo que le estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Y le estaba diciendo, huye de todas esas maldades, huye de aquellas cosas que no son correctas, huye de aquellas cosas que están fuera de la voluntad de Dios. La siguiente instrucción que Pablo daba a Timoteo es: persigue la justicia y la vida sujeta a Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, 11, ya lo leíamos hace un momento, dice: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Cuando le decía que persiguiera la justicia, y esto es algo que tenemos que entender y tenemos que recordar, tenerlo presente. Cuando la Escritura nos insta a seguir la justicia, no habla de la que nosotros podamos lograr. Desgraciadamente, hay mucha gente que todavía quiere alcanzar o persigue su propia justicia, o quiere alcanzar a Dios a través de su propia justicia. Pero aquí, cuando la Escritura nos habla de seguir la justicia, está hablando de la justicia que nos fue dada mediante la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. A nosotros se nos dio una justicia que es la justicia de Dios. Cuando la Escritura habla de que nosotros somos justos, a nosotros se nos dio la justicia de Jesucristo. La Escritura dice que Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Él. Y bueno, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17 al 21, cita de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y fíjate lo que esta porción de la Escritura está hablando. Está hablando de que dice que Dios nos reconcilió consigo mismo. Dios nos unió a Él. Al impartirnos su justicia o al darnos su justicia, nosotros podemos acercarnos a Dios. Yo sé que en algún momento escuchaste o has leído la Escritura donde dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Anteriormente, el hombre adámico, el hombre que no tiene a Cristo, está en tinieblas. No puede ver la luz. Pero cuando Cristo vino a nosotros, empezamos o se nos dio una comunión con Él. Ahora estamos en comunión con Dios a través de la obra de Cristo. No es nuestra justicia, sino es la justicia que Él nos dio. Y es algo que tenemos que entender, la palabra de justicia. Para mucha gente la palabra de justicia o el verse como una persona justa no les cuesta trabajo entender, pero en Cristo nosotros hemos ya sido constituidos justos delante
de nuestro Dios. La tercera indicación que Pablo da a Timoteo es: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, cita de la siguiente manera: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. La palabra pelea tiene que ver con la concentración, la disciplina y el esfuerzo extremo que se requieren para mostrar una vida de reino, conscientes de cuál es la voluntad de Dios en Cristo, que está muy por encima de nuestra voluntad. Aquí la palabra pelea tiene que ver más que nada o se refiere a la lucha que tiene un atleta, ¿verdad? Cuando está luchando por alcanzar un mejor lugar o se está esforzando y está practicando para poder alcanzar a aquella meta que él tiene. Entonces esa es la referencia acerca de la pelea, que se está concentrando, está teniendo una disciplina y está teniendo un esfuerzo para poder alcanzar aquello. Entonces la vida como hijos de Dios requiere también de concentración, requiere de disciplina, requiere de un esfuerzo extremo para que podamos alcanzar aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Gálatas 2:16 y después vamos a leer también 2:18, cita de la siguiente manera: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. Y fíjate lo que dice aquí la Escritura: una palabra es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. No está diciendo por cuánto ayuna, por cuánto ora, por cuánto dinero da. No está hablando de eso. Dice que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. Dice, y no por la obediencia a la ley. Tampoco está diciendo, no porque obedezca a la ley, va a ser declarada justa. De hecho, nadie podía cumplir la ley. Dice, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no por lo que hayamos o porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, si alguien quiere verse o quiere hacerse justo delante de Dios por hacer las obras de la ley, dice, entonces sí es constituido pecador, porque se está desligando de Cristo y está queriendo volver a hacer las cosas de la ley que ya no están para nosotros. Nosotros no estamos para cumplir la ley, porque de hecho la Escritura dice que nadie la puede cumplir. Por eso Jesucristo vino, cumplió la ley, cumplió las exigencias del Padre, nos hizo justos, nos dio salvación, nos dio vida eterna, nos hizo participantes de la naturaleza divina y nos ha colmado de tanta bendición, y todo esto es en Cristo Jesús. La fe verdadera tiene como fundamento a Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6, cita de la siguiente manera: Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces la fe verdadera tiene como fundamento a Jesucristo. La fe verdadera tiene como cimiento, tiene como piedra angular a Jesucristo. Él es el todo. La Escritura dice que Él es el autor y consumador de la fe.
Él es el que trae salvación a los hombres. Él es el que trae bendición a los hombres. Él es el que camina juntamente con los hombres por estar unido a los hombres. Entonces, Él es todo y tenemos que entenderlo de esa manera. El número 4 dice: aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó. Para los hijos de Dios, la vida eterna ya es una realidad, pues en Cristo pasamos de muerte a vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pasamos de muerte a vida. Ahora la vida del Espíritu habita en nosotros y nosotros tenemos comunión con Dios. Y esa comunión nos permite ser guiados, nos permite escuchar la voz de Dios, no solamente como un conocimiento externo, sino que ahora desde dentro escuchamos la voz de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que aferrarnos a esa vida eterna a la cual Dios nos ha llamado. Y la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 12, cita de la siguiente manera: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. En Cristo hemos pasado de muerte a vida. Y la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 17 al 19, cita de la siguiente manera: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo recibieron vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y nuevamente vemos aquí que la obediencia a Dios trae como resultado de que nosotros somos justos delante de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que aferrarnos a esa vida eterna, porque para eso nosotros hemos sido llamados. Entonces, en Cristo nosotros participamos de lo eterno porque estamos unidos a Él en el Espíritu. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, cita de la siguiente manera: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. La Escritura sigue invitándonos, ¿verdad? O nos sigue mostrando cómo nosotros somos participantes de la naturaleza divina, cómo hemos sido justificados por la obra de Cristo, y también nos lleva a que nosotros podamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y cuando dice las cosas de arriba, está hablando a las cosas espirituales, que son de un nivel más alto, las cosas a las cuales Dios nos llamó, ¿verdad? Todo lo que Dios o la vida que Dios nos llamó a vivir es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Y número 5 dice: obedece sin vacilar. La obediencia es importante, y sobre todo si sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces la obediencia tiene que ser con un entendimiento, sabiendo que Dios lo único que quiere para nosotros es lo mejor, es que podamos disfrutar esta vida. Porque Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces tenemos que experimentar esa vida Zoe, esa vida que Él nos da para que tenga una expresión aquí en la tierra. Y la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6,
versículo del 13 al 14, cita de la siguiente manera: Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le pide a Timoteo que obedezca? Bueno, ya le había dado las instrucciones. La primera fue: huye de todas las maldades. La segunda fue: persigue la justicia y la vida sujeta a Dios. La tercera fue: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Y la cuarta es: aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó. Esto era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, que obedeciera, que tenía que huir, que tenía que perseguir, que tenía que pelear y tenía que aferrarse a la vida eterna. En conclusión, estas instrucciones nos blindan y nos permiten llevar una vida que manifieste la vida del Espíritu en nuestro ser. Si nosotros atendemos estas indicaciones, nos van a ayudar, nos van a guiar por el buen camino, por el camino que Dios tiene preparado para nosotros, y vamos a poder ser una expresión del reino de los cielos aquí en la tierra. Y la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, del 13 al 14, cita lo siguiente: Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Y fíjate, esta que continúa es clave. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Si nosotros atendemos estas indicaciones, dice que nadie va a ver una falta en nosotros. Nadie podrá encontrar una falta en nosotros. Nadie podrá criticar, nadie podrá decir: es que tú esto, es que tú aquello. ¿Por qué? Porque estamos caminando por el camino correcto, porque estamos atendiendo la voluntad de Dios a la cual nosotros hemos sido llamados. Por esto este mensaje fue dirigido a los hombres de Dios, y cada hijo de Dios es un hombre de Dios que fue colocado aquí en la tierra para que atienda la voluntad de nuestro Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que contiene los códigos de gobierno, que nos da luz y entendimiento, que nos llevan a la madurez. Gracias porque sabemos que tú nos amas. Gracias por tu palabra que ha sido ese alimento y que cada día más nos guía a la madurez en Cristo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia, como siempre, te invito a que sigas atendiendo la palabra, a que vuelvas a ver este mensaje, a que compartas este mensaje para que más gente pueda ser bendecida por la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima. Abrazos, bendiciones.